Satélite en órbita. Comienza Agenda Abierta. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo anda todo? Aquí vamos con temas listos, con un equipo preparado, con un día de mucha actualidad noticiosa en este país, porque hay un evento que tiene al candidato reelecto, al presidente de la Nación, como protagonista en este día. Ya vamos a avanzar. Mientras tanto, Colombia ayer hizo cierre de campaña electoral con denuncias marcadas de fraude. Preguntamos, ¿surgirá un nuevo movimiento social que defienda la vida, la democracia y la paz como contrapartida a estos viejos caudillos de la política colombiana? Allí posibles respuestas para estar participando junto a nosotros en la Agenda Abierta. Recorrido en las corresponsalías. Además vamos a estar hoy hablando de estos temas. En Estados Unidos, Donald Trump aplicó nuevas sanciones contra el gobierno venezolano al firmar una orden ejecutiva que limita al gobierno de este país la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense. En Nicaragua hay una mesa de diálogo formada por movimientos sociales y el gobierno, que también ha tomado decisiones este lunes. Acoge recomendaciones entregadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Argentina ya comenzó la Marcha Federal Educativa. Allí lo tienen con el obelisco de fondo nuestro compañero de tareas. Y además, en España vamos a estar abordando temas que tienen que ver con Francia, la realidad social de la Francia insumisa ante las propuestas, ajustes, regulaciones del presidente de los empresarios, Emmanuel Macron, generan más y más movilizaciones. Ya vamos a ir a ese espacio. Mientras tanto, si me quedo del lado europeo, tenemos que en Italia avanza un gobierno antisistema, anti-establishment, que está encendiendo las alarmas en la Unión Europea. Los italianos, como Trump, quieren Italia primero. ¿Prenderá la idea? Allí tienen posibles respuestas también para que empecemos a interactuar en Twitter, arrancando esta agenda. Yo les avisé, se vienen debates y análisis muy interesantes. Vamos a estar preparados. Ya se encuentran habilitados los consulados y embajadas de Colombia en el mundo para que los ciudadanos en el extranjero puedan sufragar desde este lunes 21 hasta el domingo 27 de mayo para elegir al próximo mandatario que los representará durante el periodo de 4 años en la Casa Nariño. Según el vicepresidente Óscar Naranjo, gracias a la reducción en los secuestros y en los asesinatos y el fin del conflicto con la exguerrilla FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las elecciones serán las más seguras en 40 años, siendo los primeros luego del acuerdo de paz de noviembre de 2016 con las FARC, que en septiembre pasado se transformó en partido político con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Mientras, el senador Iván Cepeda denunció a través de su cuenta en Twitter los intentos de acallar las alertas sobre lo que calificó como anomalías en el recuento de los resultados de los próximos comicios. Por su parte, el saliente mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, asegura que la extrema izquierda inventa fraudes donde no existen. Hoy en Agenda Abierta analizaremos cómo se preparan los colombianos para esta primera vuelta. ¿Se superará la abstención electoral? Los comicios se realizarán pacíficamente. ¿El candidato elegido continuará con el proceso de paz? Ahí arrancamos. Telesur inicia proceso de votación para colombianos en el exterior. Cancillería informó que en vista de las elecciones en los consulados se hace durante una semana los connacionales colombianos empiezan a ejercer su derecho al voto. Los primeros en acercarse a las urnas serán los colombianos registrados en Nueva Zelanda. Cancillería recordó, todos los ciudadanos que tienen más de 18 años registrados con cédula de ciudadanía en un consulado con más de 4 meses de antelación pueden sufragar. Avanzo entonces, siguiente portal. A esta hora mostramos el tiempo. Extremas izquierda y derecha inventan fraudes donde no existen. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que en la próxima reunión de la Comisión de Garantías Electorales se abordará exclusivamente lo relativo al software, la observación internacional, jurados de votación y testigos electorales. Declaraciones que se dan en respuesta a estas denuncias que hizo Gustavo Petro, candidato presidencial, de que se está cocinando un fraude electoral
para el próximo domingo. Elecciones que marcan y denuncias que estuvieron presentes en el último día de campaña pública de los aspirantes presidenciales. Además, avanzo, asuntos legales. Las elecciones presidenciales contarán con más de 94.900 testigos electorales. ¿Para qué buscan las autoridades colombianas presentar esta información? Porque con estos datos quieren bajar justamente todas estas denuncias de fraude que ya están enardeciendo el panorama electoral. Es así que van, según el registrador nacional, estas elecciones como las más observadas de los últimos tiempos. Recuerden que vienen de votar con fotocopias, por eso las autoridades responden así. Allí hay que tener el ojo presto y visto cuando le empiezan a hacer circular los medios de comunicación informaciones como esta, que buscan apuntalar el poder electoral, buscan darle veracidad, componente de legitimidad a esas elecciones. Hay 94.971 personas habilitadas como testigos electorales. Hay señalamientos que ha hecho Gustavo Petro sobre riesgo de fraude por el software usado, y sobre esto el procurador señaló que la recomendación para todos los candidatos es que presenten pruebas y no solo acusaciones que, ha dicho, hacen daño a la democracia. Avanzo con El Espectador. Gobierno convoca reunión extraordinaria de Comisión de Garantías Electorales. Presentado entonces ese título, vamos a ver. Secretario General de la Cancillería, Elías Ancísar Silva Roballo, que indicó que hubo un incremento de casi el 26% de los ciudadanos registrados en el exterior para votar. Un total de 819.398 colombianos están inscriptos y hay habilitadas 156 mesas localizadas en las misiones diplomáticas. Allí entonces tienen este panorama. Para el domingo 27 de mayo serán 1.500 las mesas habilitadas y allí tienen toda esta parte, como digamos, logística que permite este padrón electoral en el exterior, que voten justamente quienes están registrados. Las presidenciales de Colombia se han caracterizado por tener una abstención electoral. Desde el 90, las únicas elecciones presidenciales que han tenido una participación por 50% arriba del censo electoral fueron las del 98. Año 2014 se abstuvo de votar el 60% de los 33 millones de colombianos habilitados, según la Registraduría Nacional. Última actualización de ese organismo, que convoca a un universo de 36.227.267 colombianos dentro del territorio nacional a votar, dividido en 17.502.062 hombres y 725.205 mujeres. Allí la composición del padrón electoral. Me voy con Juan Carlos Tanús, director de la Asociación Colombianos en Venezuela, para hablar un poco más de este tema, las expectativas y todo lo que va ocurriendo. Bienvenido, Juan. ¿Cómo anda todo? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Nuevo evento electoral en Colombia. Aparecen los viejos caudillos de la política con las viejas recetas y todo esto condimentado por denuncias de fraude. Creo que hay mucho para abordar de la situación política hoy de Colombia, ¿no? Bueno, la realidad, Marcela, es que frente a los acontecimientos colombianos a lo largo de la historia, uno podría acuñar un enorme titular. Colombia, desde 1970, vive una dictadura civil prolongada en el tiempo que no ha permitido que justamente el ejercicio de esa democracia se pueda implementar cabalmente entre los electores. Digo esto porque... Le voy a preguntar, ¿por qué una dictadura civil prolongada? Hablamos de los 70. Un 19 de abril de 1970 se proclamó un candidato que no ganó, Misael Pastrana Borrero, y a partir de allí se tomó la tradición de que se imponía una cifra con un candidato que le sirviera a la estructura de la oligarquía en el poder. Hablamos justamente que en ese 70 se dio origen a la guerrilla del M-19. Paradójicamente, una figura presidenciable en estos momentos es quien aparece luego en unos acuerdos de paz firmándolo finales de los 80 y se convierte en una figura relevante que puede llegar a ser presidente de la República a partir justamente de ese hecho. Lucha armada que se daba en todo el Cono Sur. Claro. Acotación válida también. Y los 70 además vivimos un periodo sumamente crítico, preocupante, ¿no? Parte justamente de ese ejercicio de la dictadura es donde la historia debe ayudarnos a entender para hacer una interpretación mucho más real de lo que está viviendo. Colombia, pese a que tiene en el desarrollo del Código Penal
tipificado 11 delitos frente al sufragio, frente a los comicios electorales, pues uno dice, ¿qué está ocurriendo cuando ni la Fiscalía investiga, ni la Procuraduría? Porque muchos de estos delitos asociados justamente a esas prácticas tienen una relación estrecha con funcionarios públicos. Fue lo que vivimos justamente en los años 70 y a partir de ahí se ha desencadenado lo que hoy se está viviendo. Hablamos de connivencia de los aparatos estatales con la clase política, entonces. Estatales y paraestatales. En algunas regiones se ha llegado a un descaro total en el cual la autoridad civil, dígase alcalde, gobernador, impone con la autoridad militar y con los paramilitares la compra y venta del voto. Uno se pregunta, ¿por qué frente a tantas denuncias no hay detenidos, no hay capturados en ninguna de las regiones colombianas frente a estos hechos? No es la dinámica de hoy, no es la historia colombiana y tiene que ver justamente con eso. Un alcalde, un gobernador impone un criterio para la compra y venta de votos y tiene además como acólito a la estructura militar, y si no funciona con la estructura militar, tiene una estructura paramilitar para la compra y venta del voto. Realmente sumamente preocupante que no haya aplicabilidad del derecho penal consagrado justamente a partir del año 2008, porque los desarrollos políticos funcionan fundamentalmente a quienes están en las instituciones. Uno podría señalar por qué no se abre investigación sobre algunos departamentos donde ya se denuncia la llegada de dinero justamente para la compra y venta de votos. No hay ninguna investigación. Pareciera entonces que tanto el fiscal como la Procuraduría asumen que necesitan mantener el status quo del establecimiento que le favorece a ellos y por eso hacen omisión total de lo que está ocurriendo, que es la realidad del pueblo colombiano hoy, dividida justamente en nuestra historia. Usted me dice que hay un marco judicial que tiene tipificados más de 10 delitos electorales. Por ejemplo, ¿cuáles? La compra y venta de votos es un elemento clave que además se repite no solamente en Colombia, también tanto embajadores como cónsul en el exterior asumen como parte de la cuota política esa responsabilidad de llevarle a X o Y candidato votación específica y justamente trabajan esos elementos. Uno, cuando el elector es reemplazado, caso concreto que se vivió en los comicios electorales pasados en Santa Bárbara del Zulia, el cónsul permite que ciudadanos que no tienen la nacionalidad colombiana puedan sufragar con cédulas de colombianos. Es un delito fragante, pero no se abre una investigación. Se presentaron pruebas para abrir la investigación. Además, no solo se presenta la prueba, sino que se le señala públicamente al señor cónsul de lo que está ocurriendo, que él es responsable directo y no hay una investigación. Al fin y al cabo, necesita cumplir con cuotas establecidas para sus jefes políticos en Colombia. Es la realidad que se vive. Ahora, preocupante por lo que hoy estamos viviendo en Colombia, estamos jugándonos la presidencia de la República. Y en esta coyuntura, los factores en el poder, Marcela, no es tan claro de quién de ellos puede ganar o quién puede pasar a segunda vuelta. El temor que tiene de que una candidatura distinta a las tradicionales en Colombia pudiese ganar en primera vuelta, pero mucho más si se daría la oportunidad de pasar a segunda vuelta, los preocupa profundamente. Por eso todo el andamiaje que se está desarrollando, insisto, no solamente en el plano nacional, sino en el plano internacional, frente a cómo lograr, uno, que los testigos, que los jurados y los testigos no tengan la posibilidad, otros partidos, de participar en ello. Caso concreto, en el consulado de Valencia, en Carabobo, ahí hay un cercenamiento frente a la posibilidad de que otros partidos distintos a los que conducen el consulado puedan participar con testigos electorales en los comicios electorales. Eso evidencia lógicamente la enorme preocupación que tienen quienes están hoy gobernando en Colombia, porque después de muchísimos años no tienen claridad, primero, de lo que pudiese ocurrir. Segundo, hay un desbordamiento del orden popular. El pueblo colombiano ha asumido el ejercicio de la democracia, además democracia burguesa, con la responsabilidad de lo que establece la Constitución del 91 colombiana para jugársela a través del voto. Pero factores de la oligarquía pudiesen estar empujando a una situación irregular este próximo 27, y allí entonces cuando uno podría pensar que desde el establecimiento se termina una guerra y estarían en condiciones, frente a la posibilidad de perder el poder, de iniciar otra guerra más. Eso es parte del acontecimiento que podríamos estar viviendo este 27 en Colombia. Ahora, ¿qué hay que hacer frente a eso?
la realidad está planteada. Iba a preguntarle, por un lado el hartazgo ciudadano, por otro lado la vieja élite que se niega a perder lo que considera suyo, territorio conquistado, y por otro lado una política que no permite el relevo y que viene usando las mañas de siempre, se hace muy difícil todo eso para un cambio. Bueno, la denuncia internacional es importante. Uno, los niveles de conciencia con los que la ciudadanía ha asumido ese ejercicio libre, soberano del voto, es fundamental. Pero también esa ciudadanía ha sido reprimida, hay asesinatos de líderes y lideresas sociales. Bueno, allí es justamente cuando manejamos el concepto de la terminación de una guerra y el inicio de otra, tiene que ver con eso. Frente a la ausencia de una política real en materia de seguridad, en las zonas incluso donde en otra hora se desarrollaba conflicto armado y que se ha venido cundiendo del paramilitarismo, el Estado allí no puede ejercer un control como tal, porque además tiene un estado de connivencia con el aparato paramilitar. Allí la autoridad civil o militar que demande votación como tal va, lógicamente, a orientar para que estos aparatos paraestatales puedan generar un proceso de orden electoral favorables a ellos. ¿Qué ocurre fundamentalmente? Mire, hay temores, pero la población colombiana ha entendido que justamente el temor que le genera hoy a la oligarquía, la coyuntura que se está viviendo, es porque el pueblo colombiano ya no tiene miedo, no siente temor frente a la realidad que se está viviendo, incluso con el plan de exterminio contra los líderes sociales en Colombia, contra los defensores de derechos humanos. La población asume el reto de enfrentar una candidatura alternativa, y digámoslo abiertamente, la candidatura de Petro, de Gustavo Petro, justamente representa un clamor de orden popular. Y voy a preguntarle quién era el díscolo justamente al que le tienen miedo todas estas estructuras. Bueno, es alguien a quien incluso lo pudiesen estar acusando frente al ejercicio mediático que se tiene contra Venezuela, de que va a generar un proceso muy parecido a Venezuela. Incluso nosotros ahí como electores, como colombianos, asumimos la consigna de que Dios quiera que en Colombia se pudiese tener el 100% a plenitud de los pensionados, de la población en edad de pensión, un ejercicio que no funciona en Colombia cuando 10 trabajadores, solo 3 alcanzan a pagar pensiones y uno alcanza a pensionarse justamente producto del modelo. Entonces ahí uno dice... Con lo que gana no le alcanza para lo básico. No le alcanza, además lo que hace durante toda su vida es generar unos recursos para que unos fondos de pensiones privados se enriquezcan, tengan recursos además para prestarle y trabajar con la banca. Es parte de lo que justamente la población ha logrado entender e interpretar. Ahora, el gobierno colombiano, que necesita mostrar una apariencia de que hay un ejercicio democrático, de que además hay libertad, de que hay transparencia en el ejercicio de los comicios electorales. Y de que le implosiona a Venezuela la frontera, no que tienen implosionada la frontera por motus propio y desde hace larga data. Justamente allá es la campaña internacional con la que dicen hay un ejercicio democrático en Colombia que no es posible contrariarlo, ¿no? Pero asumen los voceros en el sentido de que las democracias que no les funcionan son las de los vecinos. Cierran la frontera con mucho más anticipación, generan políticas públicas con ayuda de países como Estados Unidos, reciben recursos internacionales justamente para generar condiciones matrices, sobre todo desde el corredor fronterizo hacia el interior del país. Hoy hay una campaña con lo expresado por la doctora María Ángela Holguín en el sentido de señalar que se convertiría ella en la vocera del supuesto Grupo de Lima frente a la realidad venezolana. Y uno expresa públicamente cómo un ejercicio democrático como el colombiano va a cuestionar la participación de un pueblo hermano vecino, además libre, autónomo. Hay leyes en Colombia que el gobierno venezolano y los pueblos vecinos la han respetado finalmente, porque es un ejercicio de lo local, la autodeterminación de los pueblos. Pero como hay un elemento político distinto a la búsqueda de la partición democrática, que significa cercar Venezuela, generar o aumentar el bloqueo frente al pueblo venezolano, entonces asume lógicamente esta postura como la que supuestamente se asume el Grupo de Lima, la vocería que asume hoy Colombia para eso, que no es de los últimos 4 días. Parte del plan maestro que consagra a los Estados Unidos contra Venezuela tiene el direccionamiento estricto de que es el gobierno colombiano quien debe asumir la responsabilidad de buscar cercar mucho más a el pueblo hermano venezolano. Pero es la realidad, Marcela, de lo que se vive en Colombia, y creo además que hay un nivel de conciencia en el pueblo colombiano frente a lo que ocurre en Venezuela y quienes generan el proceso del bloqueo. Eso es un elemento importante que los factores en el poder colombiano están asumiendo con cierto temor, porque el 27 puede despertarse
un nivel de conciencia que pudiese darle el triunfo a Gustavo Petro en primera vuelta. Y de allí, lógicamente, todas las matrices de opinión que se generan frente a Venezuela. Hemos llegado, Marcela, a un nivel tan descarado que un periodista colombiano esta mañana se refiere a la dictadura venezolana. Y cuando alguien le envía por las redes y le pregunta qué tipo de dictadura se califica en Colombia, se ofende y suspende, lógicamente, la transmisión. Y uno dice, algo está pasando, los medios de comunicación ya recibieron dinero para generar unas condiciones distintas y amanecer el 28 con una postura que no puede ser, no va a ser la que el pueblo colombiano decida. Hay otro tema que es inevitable preguntarle, hablando de la utilización y de las armas políticas, sobre todo en terreno mediático, tiene que ver con Hidroituango. Hay más de 25.000 desplazados, ya vamos a mostrar también ese tema aquí. Gente que se ha quedado literalmente sin techo, sin nada, salvando su propia vida, deja lo que tiene, termina desplazada, que es una palabra que generalmente en Colombia genera mucho dolor y cada uno conoce y tiene una historia relacionada con un desplazado en la familia. En campaña electoral se pedía que no se use Hidroituango justamente a la hora de proponer, de denunciar, de abrir investigación, porque se usaba el tema como arma política. Hoy ya es una situación que está arriba de los cierres de campaña electoral en los medios de comunicación de Colombia, porque supuestamente ha pasado a ser un tema nacional, de importancia máxima, de alerta roja. Muestra además allí cómo los que hoy aspiran a gobernar el país por la derecha colombiana, ligados además con la clase dominante del departamento de Antioquia, gestan ese tipo de iniciativas que finalmente les interesa son los recursos, los flujos de caja, empujar una economía que solo favorece a las 6 grandes estructuras económicas colombianas. El caso de Hidroituango realmente hay que revisarlo porque ahí hay mucha responsabilidad de la estructura política local, regional y nacional. Ahora, no ha asumido ni la Fiscalía ni la Procuraduría el comportamiento adecuado para que en el marco del derecho se pueda abrir las investigaciones, pero además culminar con las responsabilidades y las condenas a quienes están allí, que es lo que usualmente hace el Estado colombiano. Hay desidia frente a los procesos porque están ligados a los intereses de una sola estructura. Ahora, esto ha desbordado ya el nivel de desplazamiento, de víctimas, de afectados por esta iniciativa de orden económica, está en el orden nacional y creo que es un referente para no seguir apostándole en el ejercicio de la democracia, del voto, no seguir apostándole a quienes justamente desarrollan iniciativas como esas que no conducen al beneficio de la población. Fíjese que el tema de Hidroituango ha sido denunciado históricamente desde cuando era el preproyecto. Ninguna autoridad asumió esa responsabilidad. Muchísimos muertos, muchísimos desplazados y amenazados produjo justamente las primeras denuncias de los anteproyectos de la represa de Hidroituango. Y se han terminado las consultas populares y se ha decidido bajar la persiana sobre el tema. Tenemos una pregunta en Twitter que tiene que ver con Colombia y este cierre de campaña electoral con denuncias de fraude. Estamos preguntando, Juan, si surgirá un nuevo movimiento social que defienda la vida, la democracia, la paz, como contrapartida a los caudillos de la política. 42% dice sí, hay Colombia humana. 19% dice no, no hay esperanza. Y 39% dice no, Estados Unidos es su aliado. ¿Qué respondería, Juan? Me queda un minuto. Uno, justamente hay que levantar la expresión de orden social que tenga la capacidad para que a partir del 28, distintos los resultados, pueda acumular lo que llegue hasta el día 27. Sí es cierto que los Estados Unidos manipulan, coordinan, administran todas las circunstancias de orden social, político y militar colombiano, pero hay un pueblo en la calle dispuesto a quedarse a partir de las 4 de la tarde para la defensa de su voto y además del legado histórico en la construcción de gobiernos sumamente incluyentes como el que se plantea desde la Colombia humana. Gracias. Juan Carlos Thanos nos acompañaba. Pausa muy rápida, ya volvemos. Los invitamos, están invitados a dar una vuelta por las corresponsalías de Telesur en el mundo y ver qué temas generan noticia. Donald Trump aplicaba jornada de lunes nuevas sanciones contra gobierno y pueblo venezolano. Vamos con nuestra compañera de tareas, Alina Duarte, a reportar repercusiones de esta orden ejecutiva firmada. Alina.
Este lunes el gobierno de Estados Unidos ejerció presiones hacia el gobierno de Venezuela tras los comicios presidenciales. Fue desde la reunión del G20 en Argentina donde James Sullivan, vicesecretario de Estado, declaró que Estados Unidos continuará utilizando toda la gama de herramientas económicas y diplomáticas para evitar la destrucción, dijo, por parte del gobierno de Maduro, de la democracia y la prosperidad de Venezuela. Sin embargo, también fue a través de una orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca que prohibió todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones hechas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos para la compra de cualquier deuda con el gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar, cualquier deuda con el gobierno de Venezuela que se haya prometido como garantía después de este lunes 21 de mayo y la venta, transferencia, cesión o garantía por parte del gobierno venezolano de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el gobierno de Venezuela tenga una participación accionaria del 50% o superior. Sin embargo, a esto se le sumaron las declaraciones del vicepresidente Mike Pence, quien afirmó que más medidas enérgicas por parte de la administración de Donald Trump estarían por venir. Gracias, Alina. Me voy a Nicaragua, mesa de diálogo formada por movimientos sociales y el gobierno también tomó decisiones jornada de ayer. ¿Cuáles, por favor, María José? Un saludo para todos. Este lunes se dio la segunda sesión del diálogo nacional convocado por el presidente Daniel Ortega y presidida por la Comisión de Mediación y Testigos en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, donde participan estudiantes, empresa privada y otros sectores invitados. Se logró avanzar en la creación de una comisión de seguimiento para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y programar un calendario de nuevas visitas al país. Por su parte, el gobierno asegura que está representando el interés de las familias que quieren de regreso al país la tranquilidad, la seguridad, el derecho a la libre movilidad y la no violencia. Tema que será retomado en el próximo encuentro del miércoles 23. Muchas gracias, María José. De inmediato, Marcha Federal Educativa en Argentina. Miren qué bella esa panorámica en el país. Está allí Edgardo, adelante. Muy buenos días, Marcela. Te saludamos a ti, también saludamos a toda la audiencia de Telesur que nos acompaña en esta mañana de martes. Y como bien decías, comenzó esta marcha federal por parte de los docentes de todo el país que están movilizados hacia la capital de Argentina para llegar en el día de mañana y plantear esta marcha federal docente pidiendo al gobierno Mauricio Macri que abra las negociaciones en lo que significa las paritarias, un incremento salarial que tiene que ser superior al 20% a partir también del costo de vida, que en este cuatrimestre marcó un 10% y que las tendencias marcan que va a ser por encima del 24% la inflación para este año 2018. Pero también en lo que significa la defensa de la escuela pública a partir de las políticas que están implementando, perjudicando, dañando, tratando de llegar hacia un camino de retroceso, todo lo que significa esta situación de los maestros argentinos. Por un lado, atacándolos, estigmatizándolos, pero por otro lado también no invirtiendo en lo que significa capacitación, en lo que significa todo lo que es la ciencia y la tecnología y también lo que es el mantenimiento de las escuelas públicas. Realmente una situación compleja, difícil, que se va a hacer visible en el día de mañana en esta marcha federal por parte de los maestros de la República Argentina. Gracias, Edgardo. Sergio Rodrigo, siguiendo desde suelo europeo un tema que tiene que ver con Francia, sindicatos franceses de nuevo le muestran su músculo político a Emmanuel Macron. Adelante, Sergio. Muy buenas tardes y un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Bueno, efectivamente, marcada la semana por las nuevas protestas convocadas por sindicatos en Francia ante las reformas aplicadas por el gobierno de Emmanuel Macron. Este 22 de mayo va a estar marcada por más de 130 manifestaciones en todo el país convocadas para mostrar su rechazo a los recortes y ajustes promovidos por el gobierno neoliberal del presidente Emmanuel Macron, que pretende, por ejemplo, despedir a más de 120
20.000 trabajadores públicos. Por primera vez desde el año 2010, los tres principales sindicatos franceses van a marchar juntos contra las medidas de Emmanuel Macron y se van a hacer tanto paros como huelgas en diferentes sectores, como por ejemplo el del ferrocarril, el aéreo. Se han sumado también el sector de la educación, por ejemplo las guarderías, también el servicio postal, así como la energía, la salud, entre otros, que van a convocar y van a participar en esta jornada de protesta. De momento, el presidente Emmanuel Macron sigue acorralado por los sectores sociales que siguen mostrando su fuerza en las calles de cara a las negociaciones planteadas para el próximo viernes, en las que de momento los sindicatos van a tener que ratificar en un referéndum interno si aceptan o no la medida de privatización del gobierno de Emmanuel Macron sobre el sector del ferrocarril, uno de los sectores más fuertes en las protestas de estos últimos meses, y que de momento se van a sentar el próximo viernes con el gobierno de Emmanuel Macron. Convocada una gran manifestación en París para el próximo sábado, en el que de momento ha sido llamada la marea popular, convocada por los insumisos, el movimiento de izquierda del candidato y opositor a Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, que ha pedido que se sumen todos los sectores sociales para mostrar al gobierno que las medidas neoliberales no van a llegar a buen fruto en Francia. Gracias a todos los compañeros. Hasta aquí nuestro recorrido rápido por las corresponsalías de Telesur en el mundo. Cambiamos, Mundo Deportivo esta hora. Arrancó motores tempranito, pisó a fondo el acelerador. Hola, Marcela. Y aquí está Don Yuki con nosotros. Muchas gracias. ¿Estás? Te comento... Te presento así, pero llegas ronco, bueno, bailando. No entiendo esto realmente. No importa la rockera, lo importante es el ambiente deportivo, el ambiente festivo. ¿Hay ambiente festivo? Claro, por supuesto. No, estás hablando de Argentina, entonces. Ahí no hay mucho ambiente festivo, hay de hecho una polémica por la convocatoria. Ajá, arranque nomás, compañero. Vamos a hablar exacto de noticias buenas para Latinoamérica. Tiene que ver con la kayakista chilena Katherine Wallerman, quien conquistó la medalla de plata en la Copa del Mundo de Canotaje Paralímpico de Hungría. Es así, no tienen límites, por supuesto, este tipo de atletas, y con un tiempo de 56 segundos y 34 centésimas, la suramericana logró quedarse con el subcampeonato en la prueba de KL de 1.200 metros por detrás de la rusa Alexandra Dupik, quien con un crono de 56 segundos y 14 centésimas se quedaría con la medalla de oro. La cita deportiva le sirve como prueba para la chilena, quien buscará la revancha en el Campeonato Mundial para Canotaje o de Paracanotaje en Portugal el próximo 22 de agosto. Y con noticias que tienen que ver con nuestra región, faltan 4 días para el inicio de los 11avos Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 en Bolivia, y la delegación venezolana ya se encuentra en tierras altiplánicas preparándose. Allí los equipos de gimnasia y natación ya están en Bolivia realizando su preparación final de cara al arranque de la justa regional el próximo 26 de mayo, es decir, este sábado. La delegación venezolana lleva al menos 390 atletas al evento, en el que participarán más de 4.190 deportistas de 14 países. Recordemos que Cochabamba otorgará plazas importantes a 15 disciplinas para los próximos Juegos Panamericanos de Lima en el año 2019. Tenemos en la selección nacional atletas nobles que están incursionando por primera vez en la selección de mayores, y tenemos atletas que ya tienen bastante trayectoria en la selección de mayores, y bueno, esa unión de esos dos grupos, de esas edades, nos va a traer muchos beneficios a nosotros aquí en la competencia, porque es nuestra generación de futuro que tiene que aprender de estos atletas que ya tienen una larga experiencia en este tipo de competencias, para optar por los buenos y buscar los buenos resultados en los Juegos Suramericanos. Y vamos a seguir hablando del fútbol de Rusia 2018 y el Mundial. Es que la selección charrúa, la celeste, es una de las oncenas que va a buscar sorprender en la cita orbital. Así es, ya Uruguay se está preparando y arrancará este martes en el complejo celeste su participación o su preparación rumbo al Mundial de Rusia 2018 con 13 futbolistas de los 26 reservados. Los jugadores que van a estar en esta concentración uruguaya son Jonathan Urretavizcaya, Carlos Sánchez, Nicolás Lodeiro, Maximiliano Pereira, Diego Lachal,
Fernando Muslera, por supuesto, el portero, Rodrigo Betancourt, Edinson Cavani, el del PSG, además de Guillermo Varela, Cristian El Cebolla Rodríguez, Maximiliano Gómez, Federico Valverde y José María Jiménez, bajo las órdenes del estratega Oscar Washington Tabárez. Uruguay tuvo una gran eliminatoria mundialista, anotando 32 goles, solo superados justamente por Brasil, que anotó 41 dianas, y ahora en la máxima cita del balompié mundial parte como favorita para acceder a la siguiente ronda. Recordemos que la celeste está encuadrada en el grupo A junto a los anfitriones Rusia, por supuesto, a Egipto además y Arabia Saudita. Y en otras informaciones de esas cosas curiosas que nos trae el fútbol, ¿se acuerdan justamente de la semana pasada del hijo del brasileño Marcelo Enzo, quien había sido noticia por los toques de balón con la cabeza que hizo en el vestuario del Madrid con los compañeros del suramericano? Bueno, también esta vez el lateral asumió el reto del dominio, conocido como el Bean Challenge, junto al equipo Benjamín B, donde milita su hijo. Fíjense en lo siguiente. Ahí está, Marcela. ¿Qué tal este tipo de...? Bueno, esto se llama el Bean Challenge, le dicen ahora el reto del toque de balón con la cabeza. ¿Qué te parece eso? La semana pasada justamente su hijo Enzo había hecho el reto con los muchachos en el vestuario del Real Madrid. Marcelo no se quedó con esa y mira, ¿qué tal? También lo hizo. Me parece bonito y además se estimula toda esta cosa de subir en redes otro tipo de contenido. Sí. Por jugadores de fútbol profesionales que habitualmente han estado siempre ligados a espectáculos, a las correrías amorosas, a las cosas que hacen fuera de la cancha y que no están tan buenas para sumar ejemplos. Sí, ¿no? También tienen tiempo para eso, para la camaradería, por supuesto, y el disfrutar del fútbol. Está graciosísima. Sí, gracias, Yuki. Gracias. ¿Te veo a las 8? A las 8 de la mañana en vivo, tenemos más información también. Y bueno, tenemos una cita a 8 de la mañana, pantalla de Telesur. Gracias, Marce. Hasta luego, pausa rápida. ¿Qué tal? La Liga y el Movimiento 5 Estrellas finalmente han alcanzado un acuerdo de gobierno fundamentado sobre su común desprecio por el sistema. Cuando estas fuerzas políticas presentaron sus programas, se veían medidas tan radicales como la salida del euro, la deportación masiva de inmigrantes y una expansión del gasto público combinada con una reducción drástica de los impuestos. Este lunes, ambos partidos propusieron al presidente de la República, Sergio Mattarella, el nombre de su candidato de consenso, el jurista Giuseppe Conte. Y mientras se espera respuesta, los mercados castigan ante lo que llaman miedo. Buenas noches a todos. Siempre es un placer reunirme con ustedes, pero espero que esto sea el último paso. Estamos listos, hemos dado nuestro nombre, hemos dejado en claro el equipo y el proyecto para el país. Queremos comenzar para que podamos comenzar a hacer crecer la economía de este país. Leemos con interés y a veces con sorpresas las declaraciones hechas por ministros de otros países y comisionados que están preocupados. No tienen nada que preocuparse. El gobierno del que tenemos parte quiere hacer crecer a Italia para aumentar el empleo. Queremos traer de vuelta a las compañías para que inviertan en Italia. Queremos que los empleos se vuelvan más estables. Italia es un socio demasiado grande, la tercera economía del euro, como para que su caída no lastime a la Unión Europea, y además es una fuerza viva en la OTAN. Es demasiado lo que está en juego y de allí las alarmas rojas de Bruselas ante lo que aún no se conoce y ya está pasando en Italia. ¿Y qué está pasando? Voy a recoger ese interrogante para nuestro invitado que ya nos espera. Telesur dice, Movimiento 5S y Liga Norte nominan a Conte como primer ministro de Italia. 5 Estrellas y Liga Norte propusieron ante Sergio Mattarella a un abogado de 54 años sin experiencia en el ruedo político, Giuseppe Conte, como candidato a liderar un gobierno en el país.
Conte fue seleccionado en marzo pasado como ministro de un hipotético gobierno de Di Maio. Si se proclama, es el quinto primer ministro consecutivo desde el 2011 que nadie ha votado. Ahí el punto fundamental. Euronews, expectación e inquietud en la Unión Europea ante la elección del nuevo primer ministro italiano. Italia, Europa están pendientes de esta decisión de Mattarella. Tiene que decidir si acepta o no a Conte como nuevo primer ministro del país. Mattarella se reunió este martes con los jefes de ambas cámaras parlamentarias antes de pronunciarse. Voy al siguiente portal. Vamos a seguir sumando información. El Confidencial. Rebelión de los poderes fácticos contra el plan del gobierno de la Liga y el movimiento 5 Estrellas en Italia. La poderosa asociación de empresarios Confindustria, intelectuales, juristas, economistas, funcionarios internacionales e incluso la usualmente en silencio masonería italiana ha atacado con dureza en las últimas horas el plan del gobierno propuesto por Liga y Movimiento 5S. Lo han hecho en un momento clave, poco después que ambas formaciones subieran al Quirinal esta tarde para presentarle la propuesta a Sergio Mattarella. Sigo avanzando aquí y me voy con Italia. Italia no es un país para inmigrantes. Asimismo, están pronunciándose desde este gobierno antisistema, esta alianza, que podría provocar expulsiones en masa de migrantes después que el gobierno saliente ya hubiera cerrado gran parte de la frontera marítima. El gobierno italiano intenta obtener autorización de países de origen para devolver a sus migrantes y apenas tiene centros de retención. Así las cosas, cambiamos y vamos a ver entonces quién es Giuseppe Conte, quién es este jurista que está encendiendo justamente las cuestiones allí en Italia. Hemos dicho, no tiene experiencia en el terreno de la arena política. Nacido en Volturara, Pula, 54 años, profesor de Derecho, conocido por sus posturas para acabar con la burocracia y promover la meritocracia. Miembro del Consejo de Presidencia de la Justicia Administrativa. Hemos reseñado, no tiene experiencia política, que en este caso la van a aportar quienes proponen a este hombre, a los líderes del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, y de la Liga Norte, Matteo Salvini. Por eso es importante tener en claro quién es quién. Voy a ir más rápido para que me alcance el tiempo y sumar también análisis. ¿Quién es Di Maio? Líder del 5 Estrellas. Con su partido obtuvo 32% de los votos en las elecciones de marzo. Quiere convertirse en ministro de Trabajo y Bienestar o ministro de Economía. Cualquiera de esos puestos le daría a su organización política un rumbo completamente distinto al que hoy tiene Italia, porque ellos proponen colisionar contra la Unión Europea, salirse de lleno de ese estado de bienestar que dicen es ausente hoy por hoy en ese punto. Europa me refiero. Matteo Salvini, líder de la Liga, un partido euroescéptico. Dijimos que Di Maio obtuvo el 32% y ahora van a ver que este hombre obtuvo el 17%, Salvini. Ex miembro del Parlamento Europeo, ni él ni su partido tampoco han estado nunca en el terreno político gobernando. Intenta llegar al Ministerio del Interior, que controla temas de inmigración y temas policiales. Allí justamente el foco al cual apunta. Me voy con Manuel Love, historiador. Nos va a hablar un poco más de quién es quién, pero sobre todo, Manuel, por favor, de por qué en la Unión Europea están tan asustados ante lo que pueda pasar en Italia. Bienvenido. Muy buenos días, gracias. Bueno, yo soy de opinión que el alarde que en este momento, la alarma que en este momento se vive en las instituciones europeas, yo la consideraría bastante relativa. En primer lugar, porque hay que señalar que de los dos socios de gobierno, nuevos socios del gobierno italiano, es decir, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, la Liga, la antigua Liga Norte, que ahora de partido separatista se ha vuelto un partido nacionalista, ultraderechista, con un discurso euroescéptico, como se dice aquí por Europa, la Liga ha estado ya 9 años en el gobierno, siempre con Berlusconi. La Liga, además, es un partido consustancial de todas las soluciones de gobierno derechistas en Italia. Y en esos años no ha tenido nunca una actitud especialmente crítica con Europa que ha adoptado más recientemente. El Movimiento 5 Estrellas, ese sí, había pretendido discutir la eventual salida de Italia de la Unión y sobre todo, no de la Unión, del euro, de la moneda única de 19 países europeos.
Y en ese sentido, a mí me parece que lo más probable, y además para la mayoría de los observadores, digamos, críticos, lo más probable es que el gobierno italiano, que el nuevo gobierno italiano de Giuseppe Conte, acabe asumiendo una actitud de exigencia relativamente a las instituciones europeas, pero que en el corto y medio plazo no significará un enfrentamiento muy importante. Creo que en temas de política económica, justamente, el programa del nuevo gobierno que se ha anunciado se acerca mucho más a la tradición de los gobiernos de Berlusconi que al programa mismo del Movimiento 5 Estrellas. En ese sentido, la Liga está, aparte, por lo que se conoce del programa anunciado, está, digamos, creando la pauta sobre lo que será la política económica de Italia. Gracias, Manuel, por este tiempo compartido y esta opinión que hasta ahora sumamos también, esperando a ver si se confirma o no este nombre en danza. Está avanzando un gobierno antisistema, dijimos en Twitter, que enciende las alarmas en la Unión Europea. Esto sucede en Italia. Los ciudadanos en ese país, como Trump, quieren Italia primero y preguntamos si para la idea. 39% respondió sí, tienen lo necesario. 40% dice no, Unión Europea no lo permitirá. 21% no existe el estado de bienestar tan anhelado y tan vendido por este mecanismo Unión Europea como mecanismo político cuando surgió. Allí entonces tienen lo que ha pasado hoy en Agenda Abierta. Hemos reseñado hechos que hasta ahora generan noticia en nuestros pueblos. Nos está esperando Daniela para ampliar sobre estos puntos. Hasta luego todos. Dani, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola Marce, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Adelante con lo suyo. Muchas gracias. Bienvenida, compañera. Chau a todos. Feliz día a todos ustedes. Vamos a empezar viendo titulares.